llegó lo mejor porque yo amo predicar. Hoy cierro una serie de 3 enseñanzas, es la última de 3 enseñanzas. Fue una miniserie que le titulé Caminando con Jesús o Seguir a Jesús, que en últimas trata de describir de una manera muy clara qué es el discipulado, qué significa ser un discípulo de Jesús. Entendimos en las 2 anteriores y no tienen que haberlas visto para conectar con lo que voy a hablar hoy, pero sí les invito a que las vean, están en el canal de YouTube de Neuma Orlando, o ahí en Patreon también mando siempre el enlace al canal de YouTube de Neuma Orlando. Hablamos acerca de que el objetivo principal de todo seguidor de Jesús, cuando Jesús dijo vengan y síganme, sean mis discípulos, se resume en 3 áreas fundamentales: ser como Jesús, permanecer en Jesús, ser como Jesús y vivir como Jesús. Y entendimos, sobre todo en la primera enseñanza, que ser como Jesús y vivir como Jesús solo puede ser el resultado de permanecer en Él o pasar tiempo con Él. Yo no puedo ser como Jesús si no paso tiempo con Jesús, si no permanezco en Jesús. Y hablé ya de eso ampliamente en esa enseñanza, pero hoy vamos a tocar algunos puntos al respecto. Pero específicamente hoy quiero hablar acerca de ser y vivir como Jesús, que son esos 2 objetivos finales de un discípulo de Jesús. Yo quiero parecerme a Él, quiero verme como Él, y no estamos hablando ni de personalidad ni de físico, estamos hablando de carácter. Yo quiero tener el carácter de Cristo, quiero tener el carácter de Jesús en nuestros corazones, en nuestra vida, para poder entonces manifestar, expresar la vida de Cristo y hacer las cosas que Jesús hizo. Voy a leer entonces algunos pasajes. Se llama esta enseñanza Madurez, Ser y Vivir como Jesús. Eso es ser maduro. Si tú dices, oye, esta persona es muy madura espiritualmente, ¿por qué? Porque sabe mucha Biblia, eso no te hace maduro espiritualmente. Es muy madura porque asiste mucho a la iglesia o sirve, eso no te hace necesariamente maduro espiritualmente. La madurez espiritual, bíblicamente hablando, está relacionada con parecernos a Jesús. Una persona madura es una persona que se parece a Jesús, que uno dice, qué parecida es esta persona a Jesús. De manera que entonces voy a leer algunos pasajes. 1 Corintios 10, 31 al 33, Pablo dice lo siguiente: entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, diga conmigo cualquier cosa. En otras palabras, todo lo que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. No sean motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios, así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Pablo está diciendo algo súper importante. Pablo está diciendo, todo lo que tú y yo hacemos debe ser hecho para glorificar a Dios. Y glorificar a Dios no es levantar nuestras manos en la casa, eso puede que glorifique a Dios también, pero glorificar a Dios es que todo lo que hagamos agrade a los demás para que en últimas puedan ser salvos, porque la gente nos está observando, la gente está viendo nuestra vida, nuestro estilo de vida, nuestro caminar, nuestras palabras, nuestra conducta, cómo nos tratamos, cómo conversamos, cómo escribimos, cómo trabajamos. Y lo que está diciendo Pablo es, si tú cuidas tu estilo de vida, si tú cuidas tu manera de vivir, mucha gente se va a poder salvar. Y continúa diciendo inmediatamente después el pasaje que le sigue, el 11:1, dice, sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Entonces, en el contexto, Pablo está diciendo, portarse bien, ser buen testimonio, vivir una vida que glorifique a Dios y que agrade a las personas, es ser como Jesús. Si no sabemos cómo ser como Jesús, dice Pablo, tranquilos, imítenme a mí, ojo, que yo estoy imitando a Cristo. Eso plantea un desafío súper importante, y es que cuando nosotros estamos siguiendo a Jesús, que hay personas que nos están siguiendo a nosotros, y en últimas eso es discipulado. Yo les he dicho, discipulado no es un curso, no es un programa, no es un taller de X número de días, no es una cartilla. Discipulado es caminar con otras personas que están siguiendo también a Jesús, porque no somos discípulos de Felipe, no somos discípulos de Joana, no somos discípulos de Catalina, somos discípulos de Cristo. Pero Pablo dice, mira, yo voy quizás un poquitico más adelante, a lo mejor hay ciertas áreas donde yo me parezco un poco más a Jesús, imítame a mí, con la seguridad y la tranquilidad de que yo estoy imitando a Cristo. No se trata de perfección, no se trata de ser perfectos. Pablo no está diciendo, como yo soy perfecto, imítenme a mí. Él lo que está diciendo es, como yo estoy siguiendo a Jesús, tú puedes imitarme a mí porque yo estoy siendo un seguidor de Jesús.
Todo lo que estamos tratando de hacer en últimas es formar a Cristo en otros. Ese es el objetivo. Si tú me preguntas, Felipe, ¿cuál es el objetivo de Neuma? ¿Por qué existe Neuma? Deme la visión de Neuma. Cualquier iglesia, no debería ser solo Neuma, cualquier iglesia saludable tiene o debe tener como objetivo formar a Jesucristo en otros. Que Cristo sea formado en mí para que Cristo sea formado en ti. Y eso se logra modelando con ejemplo. Mira lo que dice Pablo en Gálatas 4, del 19 al 20. Dice, hijitos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Qué interesante. Pablo está diciendo, hijos míos, en otras palabras, él ama a la gente como uno ama a un hijo, es lo que está diciendo Pablo. Es más, uno ama a la gente no como un padre, sino como una madre, porque ¿cuántos hombres aquí han tenido dolores de parto? No levante la mano. Yo no tengo ni idea de lo que es eso. Pero las mujeres sí, sobre todo las mamás saben que es un dolor de parto. Pablo está diciendo, yo tengo dolores de parto. Está usando una analogía. Dice, hay cosas dentro de mí que se duelen porque los dolores de parto vienen como consecuencia que dentro de ti se está formando una persona. Se está formando un ser humano. Y lo que está diciendo Pablo es discipular, es caminar con otros mientras ellos son formados a la imagen de Cristo, y a veces eso duele. A veces duele cuando la gente, uno dice, pero ¿por qué no se está viendo a Cristo en esta persona? Pero todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos invertido, todo lo que hemos caminado juntos, el anhelo de uno es, yo quiero ver a Cristo en ti. Cuando mi esposa y yo dedicamos tiempo en parejas para darles consejería, cuando pasamos tiempo con personas, el anhelo no es que me devuelvan nada a mí. Yo al final yo no estoy ganando nada con eso, ¿me entiendes? Pero mi ganancia es ver a Cristo en ti. Cuando yo digo, qué persona, cómo ha crecido, cómo ha madurado, cómo se parece cada vez más a Cristo, definitivamente yo digo, estamos haciendo un buen trabajo. Y Pablo dice, a mí me duele, yo tengo como dolores de parto para que Cristo sea formado en ustedes. En últimas, Pablo lo que está diciendo es, mi objetivo no es plantar iglesias, mi objetivo no es hacer eventos, mi objetivo no es hacer actividades, mi objetivo no es organizar comunidades, mi objetivo, dice Pablo, es formar a Cristo en las personas. Y ese es el objetivo que todos nosotros deberíamos tener. En otras palabras, el discipulado es un currículo para formar a Cristo en la gente. Ahorita Benjamín está en su último año de high school y entonces empiezan a llegar los flyers, las cartas, los emails, toda la información de las universidades de este país y los colleges de este país. Además sacó un SAT como de nivel genio. Yo tengo que presumir de mi hijo porque no puedo presumir de mí mismo. Y entonces llegan de Yale y un montón de universidades y yo digo, no, pues mejor dicho, ¿quién se las va a creer? Pero empieza uno a mirar y a hacer un ejercicio de evaluación, porque afortunadamente cuando uno es buen estudiante uno puede decidir a dónde ir, no a dónde lo acepten, sino a dónde uno quiera ir, y empieza a mirar esos currículos y empieza a mirar toda la información, y la diferencia o la razón por la que uno debería terminar optando por acá o acá o acá o acá, por ejemplo, si yo digo quiero estudiar leyes o quiero estudiar psicología o quiero estudiar administración, business, entonces, ¿qué voy a coger? Voy a coger los currículos, porque el currículo es el mapa de ruta que te dice a dónde vas a llegar. La iglesia solo debería tener un currículo. Cuando uno dice cuál es la visión de la iglesia, para dónde van, eso no lo inventamos nosotros. Visión de iglesia solo hay una y es la de Jesucristo. Él dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo y enseñándole a guardar todas las cosas que yo les he mandado. O sea, hoy estoy predicando a 1.5 porque tengo mucha información, entonces no es por... Entonces, el currículum de cualquier comunidad de fe saludable es formar a Cristo en la gente. Pastor, ¿y acá qué vamos a hacer? ¿Qué nos van a enseñar? ¿Cómo me va a enseñar teología? ¿Me va a enseñar últimos tiempos? ¿Me va a enseñar los dones espirituales? Sí, todo eso es secundario a formar a Cristo en tu vida, pero ese no es el objetivo. Aquí mi objetivo no es hacer cursos del fin de los tiempos, de escatología bíblica, de apologética, de doctrina. Todo eso está embebido de alguna manera en el ejercicio discipular, es parte de seguir a Cristo. Pero si el ejercicio o si el objetivo es un currículo para formar a Cristo en las personas, tenemos que entender que no es mi tarea formar a Cristo en las personas solamente.
es nuestra responsabilidad como discípulos y seguidores de Jesús que Cristo se ha formado en nosotros y en otros. Diga conmigo, en nosotros y en otros. Porque es muy fácil para mí decir, no, yo estoy aquí formando a Cristo en otros. ¿Y yo? Cristo tiene que ser formado en mí, no solamente se trata de que sea formado en la vida de otras personas, porque si tú piensas y si tú me dices de una manera práctica qué significa que Cristo se ha formado, yo pienso que la formación espiritual es el proceso en el que nos vamos formando en gente de amor. Mira qué interesante. O sea, si yo pudiera resumir cómo se ve ser como Cristo en una palabra, es una persona de amor. Una persona que ama a los demás, una persona que ama a su prójimo, una persona que ama con el amor de Dios, que tenemos el amor de Dios en nosotros, que somos personas llenas de amor. Y a diferencia de muchas otras cosas en la vida, la realidad es que la formación espiritual es de esas cosas que requiere que yo lo viva antes de enseñarlo. Yo voy al médico y yo, por ejemplo, de verdad, esto es anecdótico, he tenido médicos que me hablan de cuidarme y comer bien y el tipo está 100 libras por arriba. Bueno, 100 libras puede ser mucho, pero sí 40 libras por arriba. Y tú lo ves, tú dices, pero de verdad este tipo me está hablando. Bueno, no me importa porque él fue a la universidad, estudió, tiene una maestría, a lo mejor invirtió 17 años de su vida educándose y es una eminencia y pues al final que su estilo de vida no refleje todo lo que sabe es un problema de él. Él sí me va a poder curar porque tiene la información para curarme. Yo puedo ir a un gimnasio, y de hecho también esto es anecdótico, yo iba al gimnasio, me gusta ir al gimnasio sobre todo en Colombia, y normalmente buenos gimnasios tienen el profe que es profesor de fisiculturismo, que todo el mundo está ahí como, no, este man yo quiero que me enseñe tal cosa, pero también hay gimnasios donde el profe de gimnasio es o un espagueti o una albóndiga, y al final del día pues yo digo, está como raro esto, pero tú hablas con el tipo y el tipo es un genio, sabe de deporte, sabe los movimientos, sabe los estiramientos, sabe los ciclos, sabe la alimentación. Yo digo, bueno, no lo practica, problema de él, pero sabe mucho, me va a enseñar. Pero en el tema de la formación espiritual no funciona de esa manera. Ahí tú no te consigues un teólogo de YouTube que sepa mucho y te disipule, no funciona de esa forma. El discipulado no funciona por información, sino funciona por formación. Y la formación necesita ejemplo, la formación necesita que yo me involucre. Tengo aquí una frase que dice que el discipulado es más como karate que como teología o filosofía. Porque si yo te voy a enseñar karate, yo tengo que ponerme aquí, frente a frente, mostrarte los movimientos, mandarte la patada, pégame aquí, dale aquí. Pero si yo te voy a enseñar filosofía, yo empiezo a sacar de mi intelecto toda la información y empezamos aquí a filosofar. Y termino diciendo, yo solo sé que nada sé y todo. ¿Sí? Pero la iglesia no es enseñar filosofía, no es enseñar teología tampoco, aunque la teología es importante. Es vivir la vida de Cristo y enseñar con el ejemplo. Mira lo que dice Pablo, te lo voy a ir demostrando. Primera de Timoteo 4, del 15 al 16. Sé diligente en estos asuntos. Entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás, ¿qué? Progresando. O sea, Pablo está diciendo, hay unos asuntos, ya te voy a decir cuáles son, en los que tú te tienes que involucrar con diligencia. Tienes que ser muy diligente en ellos. Y la gente tiene que ver progreso. Yo salí hace 5 años de Colombia. En Colombia nosotros pastoreábamos una comunidad, la plantamos y la pastoreamos por 5 o 6 años y formamos muchas personas, hicimos muchos discípulos, caminamos con muchas personas, la iglesia llegó a tener mucha gente, teníamos un liderazgo, solamente el equipo de liderazgo eran casi 100 personas y teníamos una comunidad bella, lindísima, pero como yo fui formado en el entorno corporativo, en una multinacional, trabajé muchos años con General Motors, fui gerente nacional, tenía mucha gente a mi cargo, yo pastoreaba como un ejecutivo de multinacional. Al final del día yo aprendí muchas cosas y yo traje eso al pastorado y aunque eso trajo muchos beneficios a la forma de hacer iglesia como claridad, procesos, método, excelencia, estructura, una ruta clara para la gente. O sea, la iglesia creció en parte solo porque Dios quiso, pero en parte también porque teníamos unas estructuras de excelencia, de claridad muy sólidas y muy bien presentadas. Y a uno le gustan las cosas claras, a uno no le gusta llegar a una comunidad y que yo no sé para dónde vamos,
cómo es esto, cuál es la ruta, en qué creen, por qué creen en eso, pero en el ejercicio de construir esa iglesia yo he reconocido con el tiempo que lastimé a muchas personas, porque al final del día pues es la iglesia de Jesucristo, no estamos hablando de una corporación, no estamos hablando de una institución fría, no estamos hablando de una organización sistemática donde entonces esto es así, 1, 2, 3 y parece como una fábrica en serie perfectamente producida, porque discipulado no se produce, no es un proceso serial, lo que aplica para ti puede que no aplique para ti. Una cosa es estar en nuestra etapa, que tenemos nuestros hijos ya grandes que se van a ir, y otra cosa es estar en la etapa de mi hija que tiene la bebé pequeña, o José y Andrea que acaba de nacer el bebé, o Juan y Yuyu que están en embarazo. Los momentos de vida son muy distintos, los desafíos son muy distintos y el discipulado se ve muy distinto, se materializa muy distinto, las realidades son muy diferentes. Seguir a Cristo no se ve igual para todos, en esos aspectos de la vida, por supuesto en los asuntos fundamentales sí. Ahora, ¿por qué les eché todo este cuento? Porque necesitaba como sanar mi corazón, pero al final del día pienso que una de las cosas más lindas que me ha pasado es que las personas que me visitan, que hablo con ellos, anoche por ejemplo estuvimos predicándole a la iglesia de Bogotá un tiempo, estuvimos como unas 2 horas conectados con ellos, a comienzo de semana estuve predicándole a la iglesia de Manizales, también estuve como unas 2 horas con ellos, y uno de los mensajes recurrentes que recibo de personas con las que hablo es: amo ver cómo Dios lo ha transformado y cómo lo ha cambiado, Pastor Felipe. Y eso puede tomarse de 2 maneras. Me están echando un madrazo por como era, o sea, es una forma sutil de decir, uy, menos mal, ya no es el mismo. Y está bien, lo recibo, lo acepto, con humildad, porque se necesita humildad para uno decir, sí, yo sé que yo era teso, yo sé que era difícil. Yo sé que yo era bien intenso, yo sé que yo lastimé a mucha gente, porque el problema es que mi temperamento colérico, como el de alguno de ustedes, pone a los procesos y a los resultados por encima de las personas, de manera natural. O sea, yo tengo un objetivo, hay que lograrlo. Se funda el que se funda. Pero en Cristo, el resultado no es el objetivo, el resultado es la gente. El objetivo es la gente. Entonces hay que romper paradigmas, hay que romper la forma de hacer las cosas. Entonces yo pienso, todo esto para decirles, yo creo que donde más progreso yo he tenido en mi vida ha sido en estos 5 años. Pero la vida me ha molido a palo, porque ha sido muy difícil llegar a este país. Y eso todo para decir que en últimas el mejor aliado de los procesos de discipulado y de formación en la vida del ser humano son las dificultades. La realidad es que las buenas no te forman tanto como las difíciles, esa es la realidad. Un matrimonio no busca apoyo y consejería cuando todo está perfectamente y divinamente, es cuando empiezan a haber crisis y problemas que levantan la mano y entonces esa crisis evidencia cosas que tienen que ser tratadas para poder pasar al siguiente nivel. Y entonces pasa lo mismo en nuestras vidas, pero la pregunta es, ¿tú estás progresando? Porque Pablo dice, de modo que todos vean que estás progresando. Y él dice, ten cuidado de tu conducta. O sea, ¿cuáles son las cosas en las que hay que ser diligentes? Número 1, mi conducta tiene que ver con mi forma de vivir, y después dice, y de tu enseñanza. Entonces hay 2 cosas que Pablo dice que tenemos que cuidar los cristianos: nuestra conducta, que es nuestra forma de vivir, y nuestra enseñanza, que es nuestra doctrina y nuestra teología. Sí tenemos que cuidar nuestra enseñanza, porque pues no se trata, no, solamente sígueme a mí, imítame a Cristo, yo no te enseño la Biblia, yo te enseño, por ejemplo, no vas a aprender nada en últimas. Tenemos que dar una buena enseñanza, tenemos que tener una buena conducta. Y persevera en todo ello, porque así que te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. O sea que esto no es un juego. Para Pablo esto no es un juego. Para Pablo vivir bien y tener buena teología es fundamental para la salvación tuya y la salvación de otros. Entonces liderar es ser una persona en progreso, guiando a otros en progreso. Porque no lideramos desde la perfección. Si el requisito para poder liderar o enseñar fuera la perfección, tenemos que cerrar este asunto. Esa es la realidad. Ninguno de nosotros da la vara de la perfección, ninguno. Pero si el objetivo es que progreso, y progreso es hoy mejor que ayer. ¿Sí? Hoy mejor que ayer. ¿Se acuerdan el ejemplo que yo siempre les pongo de venir a la pared y entonces me hago mi lineecita y entonces al mes tengo otra lineecita y me mido y venga Sebastián y le hacemos la línea acá y entonces venga Freddy y hacemos la línea acá y empezamos, ¿sí? Cuando
yo entiendo que la vida cristiana no se trata de ser perfectos, sino se trata de estar progresando. Eso nos da mucha perspectiva. Es como cuando uno lleva al niño al pediatra. Cuando uno lleva al niño al pediatra, el pediatra ¿qué hace? Lo pesa, lo mide, lo examina y entonces te dice, mira, él está en el percentil X, él está creciendo, esta es la curva de crecimiento, debería estar aquí, está un poquito quedado, está un poquito pesado, está... Entonces, espiritualmente nosotros debemos hacer ese mismo, para eso es la comunidad. Y que alguien te diga, men, yo en el último tiempo no te he visto crecer. No te estoy criticando, no te estoy juzgando, pero no te veo igual, no te veo con la misma pasión, te veo triste, te veo deprimido, te veo iracundo, te veo mal geniado, te veo diciendo malas palabras, no te volviste a conectar a la oración. Esas conversaciones nos ayudan a entender, y pues lo mejor sobre todo con nuestros seres más queridos y más cercanos. Porque aquí yo puedo parecer como que estoy progresando. Pero si yo digo, no, yo estoy progresando y Cata así, y usted la ve, usted dice, uy, ay, algo. Yo la tengo bien entrenadita, pero uno nunca sabe, ¿sí? Te voy a dar una frase de Juan Calvino, el reformador. Esta creo que la di el miércoles en The Table. Casi toda la sabiduría que poseemos, es decir, la verdadera y sólida sabiduría consiste en dos partes. Diga conmigo dos partes. La primera, el conocimiento de Dios. ¿Se acuerda lo que dijo Pablo? La enseñanza. Pablo dijo, tienes que cuidar dos cosas, la conducta y la enseñanza. Ok, aquí está la enseñanza. El conocimiento de Dios es importante. A.W. Tozer decía, lo más importante que un ser humano tiene que saber es, o que sabe, es su conocimiento acerca de Dios. Y después dice Calvino, y el conocimiento de nosotros mismos. O sea que conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos es esencial en el ejercicio discipular. Y después él dice, estos están tan entrelazados que es difícil determinar cuál de los dos precede al otro o cuál de los dos origina al otro. En otras palabras, el mejor regalo que nosotros podemos darle a las personas que lideramos es nosotros mismos. Y eso suena un poquito presumido, pero en últimas, el mejor regalo que yo te puedo dar a ti es mi yo en proceso de transformación. El mejor regalo que tú me puedes dar a mí como comunidad es tu yo siendo transformado. Es poder ver progreso en tu vida y poder ver a Cristo en ti, porque Pablo decía, imítenme a mí como yo a Cristo. Pero esto no significa que el único modelo a imitar era Pablo. Esto lo que significa es que en la vida todos estamos llamados a imitar al Cristo que hay en otros. Yo esto se los he dicho, creo que de alguna u otra manera hay cosas de Cristo en cada uno de nosotros que no tenemos todos nosotros. Hay cosas de Cristo en ti que no están en nadie más, hay cosas de Cristo. Y no estoy hablando de dones. Por supuesto que también hay dones y capacidades que solo tú puedes hacer y solo tú puedes expresar. Estoy hablando del carácter, de parecerse a Jesús. Hay cosas que uno ve en las personas que admira y uno dice, tan chévere eso es un atributo de Cristo, eso tiene que ver con el carácter de Cristo. Hay personas que aman de una manera especial, hay personas con una paciencia que uno dice, a mí me gustaría ser como Él, con una calma, con una templanza. Hay personas extremadamente generosas, pero generosas que tú dices, es que estar con esta persona es delicioso porque siempre está expresando generosidad, no necesariamente a uno, sino que tú ves que son generosas en todo momento, con sus palabras, la forma como tratan a los demás, personas amables, personas cálidas, personas empáticas. No todos somos un 10 en todo, pero cuando nos reunimos como comunidad, yo empiezo a ver, uy, hay algo de Cristo acá, hay algo de Cristo acá, y yo digo, yo quiero imitar eso, yo quiero tener eso que tú tienes de Cristo, yo quiero tener eso, y cuando yo empiezo a ver todo eso, esa es la forma como en comunidad Dios nos invita a la transformación. Pero también la mayor amenaza que nosotros mismos, pero también la mayor amenaza somos nosotros mismos si no estamos siendo transformados. Por eso muchos líderes cristianos son profundamente de profunda bendición para la vida de muchos, pero después un mal comportamiento, una mala actitud, un mal testimonio, un mal ejemplo o un mal liderazgo lacera y daña profundamente también a muchas personas. A mí siempre me preguntan, Felipe, para usted, ¿qué es lo mejor y lo peor de la iglesia? Y yo normalmente suelo decir, lo mejor de la iglesia la gente, sin duda alguna, y lo peor, la gente. ¿Qué te puedo decir?
O sea, lo mejor del matrimonio es tu pareja y lo peor, tu pareja. O sea, al final del día, lo mejor y lo peor viene de la gente. Los momentos más gloriosos, pero los momentos más difíciles. Las mayores alegrías y las mayores frustraciones. Ojalá que sean mayores las alegrías, ojalá que sean mayores las bendiciones. Y eso se va a dar en la medida en que estemos siendo, ¿qué? Transformados. Que haya progreso, no perfección. Progreso, no perfección. Entonces la pregunta es, y ya entro en la recta final, no quiere decir que vaya a acabar, usted sabe que yo veo la recta final como a 6 o 7 millas, ¿cómo podemos permanecer comprometidos con nuestra comunidad de fe o con nuestra vida de fe? Yo les he enseñado o les he hablado de que probablemente aquí hay personas que van a estar como parte de esta comunidad de fe por el resto de su vida. Ahí está, por ejemplo, Pastor Chris y Pastora Gaby, que llevan en Neuma 35 años con esa comunidad y contando. Y hay gente que lleva más que ellos y está con ellos. ¿Sí o no, Alex? Hay gente que lleva más que ellos y está con ellos. Nosotros plantamos la iglesia de Bogotá en el año 2015, a mediados empezamos a reunirnos, en el 16 se oficializó como una iglesia y empezamos a caminar, la pastoreamos hasta el 2020. Y nos fuimos. Y allá hay gente que estaba desde la sala de nuestra casa y yo ya no estoy y ellos están. Entonces, cuando yo digo cómo puedo permanecer comprometido con mi comunidad de fe, no te estoy diciendo tienes que hacer un voto de que nunca te vas a ir de acá, porque yo no sé ni siquiera si yo me voy a ir o no me voy a ir, no tengo ni idea. O sea, la realidad es que nadie tiene la bolita de cristal para saber qué va a pasar mañana y a dónde nos va a llevar el Señor. Yo ya he vivido en más ciudades que será, no sé, que las que me puedo acordar, yo creo. Pero el compromiso para mí sí está medido no en duración, sino en intensidad. Yo normalmente le digo a mis hijos y normalmente lo hablo con mi esposa, las relaciones humanas son lo más importante que hay. Por lo menos para Dios es lo más importante, la gente y las relaciones, la comunidad. Yo quiero asegurarme de que cada vez que yo entro en relación con alguien, sea que solo lo vea una vez o que comparta con ellos muchos años, llevamos caminando con ustedes, no sé, 4 años, una cosa así por el estilo. ¿Cómo me aseguro de dar siempre lo mejor de mí en esos contextos y en esas relaciones? Dure lo que dure, ¿cierto? Eso mismo debería pasar con ustedes. ¿Cómo yo puedo asegurar mi mayor compromiso con mi comunidad de fe y con mi fe? Porque si tú te mueves de acá, está bien, pero sigue comprometido con tu fe y con el lugar donde Dios te plante y con las comunidades que Dios te plante. Y la verdad es que vivimos en una era donde yo veo 3 cosas creciendo. Veo fallas morales en el cristianismo cada vez más comunes. Fallas morales, pecados, caídas, realidades oscuras que están empezando a salir a la luz. Escándalo tras escándalo, semana tras semana, empieza uno a ver líderes, nombres incluso de pastores y predicadores famosos que tienen algún tipo de falla moral financiera, sexual, por drogas, por mal testimonio, por corrupción, sea lo que sea. 2, errores doctrinales y teológicos. Cada vez veo más errores doctrinales y teológicos, sobre todo representados en humanismo y progresistas. Es decir, que la teología empieza a ser muy progresista y empiezan a comprometer valores esenciales de la fe, y lo empiezas ya tú a ver, donde líneas que antes no se movían ya se empiezan a mover, y empiezas a ver expresiones que no se suponía que eran parte de la iglesia y de la fe, pero que hoy son normales, aceptadas, toleradas y promovidas. Y luego empiezas a ver el humanismo, que es el hombre en el centro y Dios como un accesorio para servir nuestros propósitos, sobre todo muy metido en toda esta influencia de la teología de la prosperidad. Y veo también el burnout, que es el agotamiento o la quemazón. Entonces tú empiezas a ver, esta persona ya no está en la iglesia, y tú empiezas a excavar las razones y es, o se volvió muy, muy, muy progresista y entonces ya en su progresismo ya ni siquiera quiere tener nada que ver con la iglesia, o se volvió, o tuvo una falla moral, o fue expuesto a la falla moral de alguien más, y eso lo llevó a decir, yo no quiero continuar en esto, o se fundió, se quemó, se desgastó. Y entonces quiero hablar de 3 esferas que yo creo que nosotros debemos cuidar, porque mira, la realidad es que tú no estás llamado a cuidar mi vida de fe. Sí estamos llamados a cuidarnos y apoyarnos los unos a los otros, no me malinterpretes.
pero tú no puedes cuidar mi testimonio. Mi testimonio me toca cuidarlo a mí y el tuyo a ti. Nos animamos a la fe y a las buenas obras, pero al final del día cada uno de nosotros nos toca cuidar estas tres esferas. Entonces voy a hablar rapidito de estas tres esferas. En la segunda yo creo que te pido que me ayudes, Sebas. Número 1, estilo de vida. Estilo de vida. Lo hablamos en la enseñanza anterior. Si quieres experimentar la vida de Jesús, tienes que adoptar el estilo de vida de Jesús. ¿Se acuerdan que yo les hablé del mejor del mundo, Cristiano Ronaldo? Y les digo, si uno lo mira a él y dice, yo quiero ser como Cristiano Ronaldo, yo quiero tener el cuerpo de Cristiano. A mí me encantaría, honestamente. O sea, yo me veo flaquito y me veo bien, pero créanme que yo soy como un liquid paper todavía. ¿Sí? ¿Ha visto los esferitos de liquid paper? Son piernas delgaditas y la barriguita que yo digo, pero men, ya está como que tiene una inercia que... Pero la realidad es que yo puedo decir, ay, yo quiero ese six-pack, yo quiero tener eso así, yo quiero que se me marquen esos músculos. ¿Qué tengo que hacer? Adoptar su estilo de vida, comer como él, entrenar como él, no acostarme todo el tiempo en un sofá o en un sillón o sentarme como me siento, no estar todo el tiempo así. Tantas cosas que uno a veces no hace bien y que decir, ay, yo quiero, pues mucha gente dice, yo quiero ser como Jesús, yo quiero ser calmado, yo quiero tener paciencia, yo quiero tener paz, yo quiero ser amoroso, yo quiero... Ok, para poder ser como Jesús, yo tengo que adoptar el estilo de vida de Jesús. Y nada mejor para hablar del estilo de vida de Jesús que la invitación que Jesús nos hizo. Mateo 11, 28 al 30, Jesús dice lo siguiente, vengan a mí, todos los que están cansados y cargados. Creo que eso hace que califiquemos todos los que estamos acá. Y yo les daré descanso. Y lo lógico, si uno sigue leyendo, es, uy, Jesús nos está invitando a que los que estamos cansados vayamos a Él porque nos va a dar descanso. Y la invitación siguiente debería ser, tomen un pase de SeaWorld, o tomen un pase de Disney, o váyanse a un resort, o tomen un Royal Caribbean. Pero todos los que estamos aquí, que estamos cansados y desgastados, hemos hecho el crucero, hemos ido a los parques, hemos ido a los springs, hemos ido a las vacaciones y llegamos ¿cómo? Más cansados, porque el cansancio es del alma. Y no hay un resort del alma, aunque te lo venden, como que, uy, vas a llegar. No, llegas más atribulado, más cansado, con más trabajo, con un backlog de tareas horrible, el correo lleno de cosas. Entonces, al final del día, él dice, no dice, toma las vacaciones, toma el descanso, toma una hamaca, toma un chinchorro, descansa. Él dice, tomen mi yugo. Y qué interesante porque el yugo, yo se los he explicado, el yugo es un elemento de madera que une los bueyes, pone un buey junto al otro, se llama una yunta y los ayuda a arar el terreno. En otras palabras, es un elemento de trabajo. O sea que Jesús dice, ¿quieres descanso? Ven y trabaja. Y uno dice, uy, no, pues qué. Es como yo le digo, ¿quiénes están cansados? Bueno, tenemos que mudarnos el domingo, necesito que nos apoyen a mover todo esto. No, está loco. Me dijo, preguntó que quién está cansado, ¿era una trampa o qué? Pero al final del día Jesús dice algo muy importante. Él dice, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Yo les expliqué en la primera enseñanza, si se acuerdan, cuando hablamos del discipulado en el primer siglo, donde hablamos del Talmidim, que es ser un discípulo, ¿se acuerdan? Y hablamos de Beit Sefer, Beit Medrash y Talmidim, que es casa del libro, casa de pan, casa del libro, y ser un aprendiz de Jesús. Yo les decía que los rabinos en el primer siglo, y Jesús era un rabino, un maestro, tenían un yugo. Y el yugo no era algo para poner cargado sobre la gente, sino el yugo era su currículo, era sus declaraciones de teológicas de vida, era cómo entiendo la vida, cómo entiendo a Dios, era su enseñanza. Ellos cogían la Torá y a partir de la Torá la interpretaban de tal manera que decían, este es mi yugo, esta es la manera como debemos vivir. Y había unos rabinos famosos y había, por ejemplo, claras diferencias entre la teología de unos y otros, como sucede hoy en día. Que por eso a mí siempre me dice, pero dime un versículo. Bueno, yo te lo doy, pero el que está enfrente dice lo opuesto con el mismo versículo, porque así es la Biblia. Es como los contadores y los abogados que usted cogen las mismas leyes, ¿no le ha pasado? Y dice, pero este abogado interpreta esta ley y este la interpreta así, ¿cuál tiene la razón? Los dos, porque la ley es difícil de interpretar, a veces con los temas de la fe, pero bueno, ese no es el tema. Lo que le quiero decir es, hay un yugo, y Jesús dice, el mío, a diferencia del de los otros rabinos, a diferencia del de los otros maestros, el mío es liviano, el mío es ligero, el mío produce descanso, mi estilo de vida, lo que yo propongo, mi forma de caminar, mi forma de vivir es descansada. Y para eso vienen
las famosas disciplinas espirituales de las que les hablé, o los hábitos saludables. Se los prediqué hace 8 días, hace 15, porque hace 8 días vino Pastor Chris, y quiero reiterarlos rápidamente. Silencio y soledad, oración, ayuno, lectura de las escrituras, vivir en comunidad, reposo, expresar generosidad y vivir de manera descomplicada. Cuando uno coge esa lista, típicamente los que somos cristianos hace mucho tiempo o los que ya llevamos siguiendo a Jesús hace mucho tiempo, normalmente decimos oración. Sí, yo pues oro. Normalmente uno esperaría, tengo una vida devocional, paso tiempo con Dios, oro, me conecto a orar con otras personas, ayuno, bueno, algunos más que otros, ahorita les hablé de la guía para que empiecen a ayunar. Lectura de las escrituras, uno esperaría que un cristiano que realmente dice yo creo en Jesús y quiero seguirlo, tenga una relación con la Biblia y lea las escrituras y las estudie. Vivir en comunidad, entonces hacemos the table, nos vemos, compartimos, venimos los domingos, hacemos vida, salimos afuera y compartimos en la carpa, todas estas cosas. Expresar generosidad, ok, sí, estoy tratando de ser cada vez una persona que expresa más generosidad, no solo acá, en todo lado, en todo contexto y en todo lugar, pero estas dos que dejé de último y esta última, perdón, que dejé y la primera, dice, y me salté el reposo intencionalmente, son esas tres en las que quiero hacer un énfasis rápido. Silencio y soledad. ¿Se acuerdan de la estadística que les dije de la encuesta del grupo Barna, que cogió cristianos millennials y les preguntó qué es lo primero que hacen en la mañana? Y el 87% de los cristianos millennials lo primero que hacen es coger el celular. Y solo el 7% de esos mismos lo primero que hacen es leer las escrituras. Qué importante aprender a dejar a un lado nuestras preocupaciones, nuestra ansiedad, las cosas que nos cargan y tener tiempos de silencio y soledad. Yo lo estoy empezando a hacer hace 3 años y todavía hoy en camino. Es muy difícil. Vivo demasiado afanado. El sábado en Pray First les enseñé sobre cómo tener una mejor vida de oración y uno de los puntos de los que hablamos, si se acuerdan, fue sin duda alguna descomplicar un poco nuestra agenda. Cómo a veces entendemos el éxito como estar ocupados, cómo que se volvió casi como un indicador de éxito y cómo vas, cómo te fue en la semana, estoy llevado, es que no tengo un minuto, no pude ni comer, no, mejor dicho, y uno dice como que, este tipo es muy exitoso, porque imagínate, me está diciendo que está súper ocupado. Normalmente si uno dice, ¿cómo te fue en la semana? No, pues súper bien, el lunes no hice nada, el martes en la mañana hice stretching y estoy súper contento, salí, hice grounding, abracé un árbol, estoy feliz, vi la naturaleza. No, pues es un vago, un perdedor. Entonces entendemos que el que de alguna manera no está en ese ritmo loco en el que todos vivimos sin tener un solo minuto, sin parar, comiéndonos un sándwich mientras manejamos en una reunión de Zoom, apagando la cámara, echándole un mordisco al sándwich, limpiándose, volviéndole a prender y aquí estoy todo tranquilo. ¿O no han hecho eso nunca? Yo sí. Yo muchas veces. ¿Por qué? Porque vivo demasiado acelerado. Y después digo, quiero ser como Jesús. Uy, pero Jesús no cabe en este estilo de vida. Jesús no cabe en esta forma. Jesús no estaría así como yo. Jesús diría, sígueme, y a mí no me tocaría, porque normalmente nosotros nos imaginamos que estamos caminando y Jesús está acá y nos dice, sígueme, y que seguir a Jesús es, sígueme, y me toca acelerar el paso para ir detrás de Jesús. Y lamentablemente muchas iglesias tienen a Jesús como si seguir a Jesús fuera más tareas, más actividades, más cosas, más servicio, más congresos, más eventos, más dinámicas. Y entonces uno dice, ahora tengo que hacer todo lo que ya hago, más seguir a Jesús. Pero seguir a Jesús no suma, resta. Resta tus cargas, resta tus preocupaciones, resta tu estilo de vida complicado, resta tus palabras, resta el ruido. Entonces, silencio y soledad es una forma de decir, Jesús se quedó atrás, como 6 millas atrás, me toca parar, porque no vino hasta acá conmigo. A veces se siente como que Jesús no está con nosotros. Y aunque Él está en todas partes, teológicamente hablando, yo pienso que hay sitios o lugares donde dice, brother, yo no te llamé a estar ahí. Yo no te llamé a meterte en esa situación, a andar en ese ritmo. Tú estás quemado y fundido porque tú te metiste donde yo no te llamé. Entonces, silencio y soledad, reposo. No reposamos. En este país no se reposa. En este país se trabaja de sol a sol. A mí alguien el otro día me preguntó, ¿cómo es eso del sabático que usted se tomó? Enséñeme de eso, yo quiero ser como usted. Y le dije, no, tú no quieres ser como yo me tomé un sabático justamente porque me fundí.
porque no había otra manera, me quedé sin batería, tocaba conectarme y darme vida, y usted ha visto que las baterías no es solamente enchufarle y darle cable, sino después hay que ponerlas en carga lenta y que se recuperen. Bueno, yo tomé 18 meses en volverme a recuperar de lo fundido que estaba, porque vivía un cristianismo siguiendo a un Jesús recontracelerado. Yo seguía a un Jesús acelerado, ansioso, afanado. Esa era la idea que yo tenía. Lo más importante, sabiduría, es tu conocimiento de Dios y de ti mismo. Pero si yo no conozco a Dios, sino conozco un Dios que me presentaron, ese es el que estoy siguiendo. Y vivir la vida de manera descomplicada, pues ya se los hablé la semana pasada y antepasada, y me dio rabia y todo al final, y dije que la teología de la prosperidad era un asco y un montón de cosas, y me dijeron, uy, se puso como bravo. No, es que me dio como coraje. Pero al final yo sí te invito a que vivas una vida descomplicada. Si te quieres deshacer algo, déjamelo acá, yo me lo llevo, yo no tengo problema. No, mentira, eso es broma, de verdad, descomplica tu vida. A veces tenemos tantas cosas que se nos complica la vida de todo lo que tenemos. El otro día estaba viendo un estudio de cuál es el umbral salarial por estado en este país donde ganar más se vuelve un problema. Es un estudio serio, creo que era de Forbes, no me acuerdo ahorita. Pero me llamó mucho la atención, que normalmente es tienes que ganar más. Usted sabe que Rockefeller le preguntaron, el primer magnate, el primer billonario de la historia de este país, le dijeron, Mr. Rockefeller, how much money is enough money? ¿Cuánto dinero es suficiente dinero? Él estaba inaugurando la vía férrea que conecta el este con el oeste. ¿Cuánto dinero es suficiente dinero? Y el tipo dice, just a little bit more. Tan solo un poquito más. Y en esa carrera de perseguir más, ¿cuánto es suficiente? Un poquito más. Y llegaste a la tumba persiguiendo un poquito más. Se te fue la vida, se te fue la familia, se te fueron los hijos, se te fue la paz, se te fue la salud. Entonces, en algún momento hay que tener sabiduría para decir, aquí estoy bien. No, pero es que en ese trabajo me pagan $15,000 más al año. ¿Para qué? No, es que ese contrato, yo me tengo que mudar y dejar a mi familia sola, pero ese contrato es grandísimo. ¿Para qué? No estoy haciendo juicios, cada quien haga lo que quiera con su vida. Pero al final del día le estoy tratando de dar ideas para que usted diga, oh, eso no es seguir a Jesús. Ese estudio me sorprendió. Porque si tú me dices, ¿cuánto es el umbral para vivir bien? Yo 300,000 al año. Pero es muchísimo menos que eso. Tanto así que la gente se ponía brava en los comentarios. ¿Dónde vive el que escribió esto? No tiene ni idea. No, él sí sabe. Lo que pasa es que lo que él sí sabe es que la mayoría de las cosas que inflan tu presupuesto tú no las necesitas verdaderamente. Las estás pagando, pero no las necesitas. Ellas te tienen a ti, tú no las tienes a ellos. Me toca cerrar y me quedan 2 puntos. Ok, voy a ser muy rápido. Yo no sé hacer eso, pero voy a ser muy rápido. Descubrir nuestra identidad y llamado. Primero es el estilo de vida, el segundo es descubrir nuestra identidad y llamado. De esto hablamos el miércoles en la mesa. Pero les voy a leer una frase solamente para hablarles un poquito de eso. Peter Scazzero dice, la mayoría de nosotros va a la tumba sin saber quiénes somos. Inconscientemente vivimos la vida de alguien más o las expectativas de otros para nosotros. O sea que cuando tú no sabes quién eres, tú terminas viviendo una vida prestada que no es la tuya, o peor aún, viviendo la vida que otros esperan que tú vivas. Pueden ser tus amigos, puede ser la cultura, pueden ser tus padres, puede ser la presión social. Y eso, dice Scazzero, violenta nuestra vida, nuestra relación con Dios y con otros. Pocas cosas le hacen tanto daño a nuestra alma que vivir en una piel que no es la nuestra. Y tengo una frase acá y esa no está para la pantalla, dice, el burnout no siempre, el agotamiento no siempre viene por hacer demasiado.
Muchas veces viene por hacer cosas que se alinean con quien realmente no somos. O sea que no es trabajar 60 horas a la semana lo que te quema, a veces es trabajar 40, pero haciendo lo que no se supone que tú deberías estar haciendo. Eso es desgastante. Yo he tenido muchos trabajos que no se alinean con mi esencia, pero me dan plata. Y me frustran, me desgastan. Es importante saber quiénes somos. Si Dios nos lo permite y la agenda de predicaciones junto con Neuma Miami nos lo permite, me gustaría hacer una serie sobre cómo encontrar nuestra identidad y nuestro propósito. Y si no puedo hacerlo, lo seguimos hablando en The Table o en Marte. Y por último, tercero, terminar bien, y de esto hablamos el miércoles también, terminar bien. Y ahí metí el pasaje que tú nos compartiste, Alex, porque no lo traje el miércoles y dije, ese está perfecto. Pero uno de los pasajes que personalmente más impacta mi vida es este, 2 de Timoteo 4:7. Pablo dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Yo personalmente quiero que al final de mis días se diga de mí eso, no que se diga, uff, ese man, no pasa nada. Después hay que devolvérselas porque son de ellos. Gracias. Vea, que no le pase a uno la de las pilas, que llegando al final de la enseñanza, eso hasta es de Dios. Oh, Padre, habla. Que no te pase la de las pilas. Que va a terminar uno y que ni planeado me hubiera salido. Pero yo quiero que de mí se diga eso. Yo honestamente digo, Señor, que la famosa idea es ¿qué van a decir en tu lápida? Pues en la mía nada, porque yo quiero que me cremen y me echen al mar, pero al final del día en la urnita o en lo que sea que van a poner, que diga un hombre que terminó bien. No sé qué es eso. Un hombre que terminó bien. Terminó la carrera. Peleó la buena batalla. Fue fiel a su llamado, a su asignación. Les contaba que el doctor Bobby Clinton en su libro de The Making of a Leader, la formación de un líder, estudió 49 personajes de la Biblia. Y en su estudio de esos 49 personajes concluyó que el 30% terminó bien. O sea que el 70%, 7 de 10, no terminaron bien. No pudieron decir lo que dijo Pablo. He peleado la batalla, he terminado la carrera, he permanecido fiel. Yo creo que tenemos que enfocarnos más en entender cuál es la carrera que Dios nos llamó a correr, que en simplemente haber caído en este sistema americano y decir, aquí todo el mundo, porque tú te has dado cuenta que tú estás en un lugar público y la gente empieza a correr y tú no sabes por qué, pero tú dices, hay que correr. Y a veces uno llegó aquí a este país y con una claridad, una convicción, un llamado de Dios, unos propósitos, y se bajó del avión y ya hiciste esto, ya sacaste esto, y empieza la misma gente, el mismo latino. Acabas de llegar, yo te ayudo, tienes que hacer esto, y te meten como una lista de cosas que no venían en tu plan. Pero ahora ellos tienes que comprar casa, tienes que tal cosa, estás tomando la porquería de agua de Orlando, tienes que comprar un filtro, y te meten un montón de cosas que tú dices, cuando tú menos piensas, tienes una lista gigante de cosas que antes no eran parte de tu plan y de tu proyecto de vida y te los metieron, porque todo el mundo corre hacia allá. ¿Y tú por qué estás haciendo? No sé, pero hay que correr, todo el mundo está corriendo. Te tengo una noticia. Se te van a acabar las pilas si sigues en eso. ¿En qué nos estamos convirtiendo? Ese es el objetivo. Empecé con el propósito, imítenme a mí como yo a Cristo. Terminar bien, es decir, me faltó un pelito, pero casi. A mí me faltó toda la melena, pero casi. Casi. Estás progresando. Todavía vives en renta, hace 7 años llegaste a este país, ¿y qué?
sigue pagando renta, te pareces más a Jesús, estás progresando, tu matrimonio está bien, estás progresando, tu hijo ama a Dios y tienes un buen muchacho, estás progresando. Yo el miércoles me senté con Gabrielito y pues todos se pusieron a orar y yo me puse a orar con él y oré por él y él oró por mí. Yo decía, qué tremendo este niño de 7 años, ora con una convicción, con una pasión. Han hecho un buen trabajo, no se dejen meter cucarachas en la cabeza, que la vaina, que la casa, que el carro, que eso no vale nada. Si llega, pues qué bendición, las cosas van a llegar. Si Dios las manda, van a llegar. Y si no, no es el fin del mundo. Con Cata hemos dicho, si nos tenemos que ir, nos vamos. Si nos podemos quedar, nos quedamos. Si podemos comprar, compramos. Si hay que vender, vendemos. Pablo decía, he tenido mucho, he tenido poco. En todo he sabido ser agradecido, en todo he permanecido fiel. La clave es en quién nos estamos convirtiendo, iglesia. Ser un discípulo de Jesús es eso. Ser un discípulo de Jesús no es tener más cosas, no es tener más plata, no es tener más dinero. Voy a orar porque nos tenemos que ir. Padre, te bendecimos, te damos a ti la gloria.